buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 7 de junio de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 22 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrada, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, 23ª parte, el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede primeramente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta, magistrados, buenos días, secretario general. Corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al TOCA 158/17, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2017, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1323/16, mediante la cual se decretó la nulidad total de la negativa expresa y no se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 21 de junio de 2016, una ciudadana acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la negativa ficta recaída su petición de fecha 4 de marzo de 2016. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer a la tercera sala, quien el 13 de diciembre de 2017 decretó la nulidad de la negativa expresa y no reconoció el derecho a concederle el carácter de concesionario. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia. Al efecto, este pleno considera inoperante el primero de los agravios esgrimidos, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que, contrario a lo resuelto por la magistrada de la tercera sala, al contestar su demanda sí fundó y motivó su negativa expresa. De la lectura del agravio, esta ponencia constata que el impugnante incurre en una repetición del principio, que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar, pues a fin de cuestionar lo resuelto por la CUO respecto de los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en ellos. En esa hipótesis, la inconforme técnicamente no contravirtió la ratio decidendi del fallo, sino que a lo sumo refuerza el razonamiento que planteó inicialmente, pues no debe soslayarse que un motivo de disenso genuino es aquel que mediante razones cuestiona o pone en entredicho lo esgrimido por el resolutor, que se pronuncia sobre los argumentos defensivos primigenios, no el que reitera y abunda de lo aducido. En el caso concreto, el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo que argumenta en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones establecidas por la magistrada de la tercera sala. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares
ya que en términos del segundo párrafo del ordinal 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Es ilustrativa al efecto la siguiente tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me permito citar al rubro. Agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. La recurrente en su expresión de agravio solamente abundó en la mención de las disposiciones tendentes a fundar su negativa expresa, pero no ataca de manera concreta la ilegalidad de la sentencia que recurre, de ahí la inoperancia de sus alegatos. No se debe pasar inadvertido que en los juicios tramitados en virtud de la actualización de una negativa ficta, la oportunidad que tiene la autoridad demandada para fundamentar y motivar debida y suficientemente por qué decidió resolver en sentido negativo la petición del particular es al contestar la demanda, y de no hacerlo se infiere que no pudo justificar las razones por las que fictamente se negó a resolver lo peticionado por la justiciable. Es ilustrativa al respecto algunas tesis de jurisprudencias respecto a la cual me permito citar solamente alguna del Tribunal Fiscal, del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Cito al rubro: negativa ficta solo puede fundar por la autoridad al contestar la demanda. En el agravio segundo, la recurrente expone que la sentencia que se recurre transgrede el artículo 298 en relación con el 299, fracción tercera, ambos del citado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al ocuparse de acciones que no fueron materia del proceso administrativo, pues va más allá de lo solicitado por la actora en su escrito de petición. Al efecto, esta ponencia considera fundado el anterior argumento por las siguientes consideraciones. De la solicitud que obra en autos del proceso de origen, de manera literal se desprende que la ciudadana solicitó al coordinador de mercados municipal su intervención con la autoridad que tiene para que le diera una respuesta por escrito respecto a las anomalías del que tuvo conocimiento presuntamente la ciudadana cometidas por los locatarios del mercado. Ahora bien, en la presentación de su escrito inicial de demanda, además de la nulidad del acto impugnado, la actora solicitó el reconocimiento de su derecho en los siguientes términos: para que la autoridad demandada atienda de manera directa la solicitud planteada y acceda a la petición formulada en el escrito presentado el día 4 de marzo de 2016, mismo que de manera sustancial establece lo siguiente, cito literal: intervenga con la autoridad que usted tiene para que todos lleven a cabo las reglas del mercado. Ahora bien, en el proceso de origen la litis se centraba pues en la configuración de la negativa ficta, esto es, la negativa del coordinador de mercados del municipio de Guanajuato respecto a verificar si los locatarios del mercado de artesanías y dulces típicos de la ex estación de ferrocarril seguían las reglas que debe imperar en dicho mercado, no así lo relativo a que la ciudadana sea o no concesionaria del mismo. Sin embargo, tal como lo señala la recurrente, la sentencia fue más allá de lo solicitado por la parte actora, pues no solo condenó a la autoridad a una nueva resolución fundada y motivada, sino también le ordenó precisar la fecha de la concesión existente sobre la cortina del local 1, exestación del ferrocarril, además del nombre de la persona que cuenta con dicha concesión, su consideración en relación a si la actora es o no la concesionaria, así como dar las razones por las cuales considera que sí le son o no aplicables las reglas del mercado Hidalgo y si existió violación a dicha reglamentación que aduce la demandante. Cabe precisar que en términos del artículo 298 del Código de la Materia, la sentencia se debe ocupar exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que sean materia del proceso. Esto es, la sentencia se debe dictar en concordancia con lo solicitado en la demanda y atendiendo a la respectiva contestación, sin emitir resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. En tal sentido, un principio claro en el proceso ante este tribunal es el de congruencia externa, apotegma, que delimita lo resuelto por el órgano jurisdiccional a lo planteado exactamente en la demanda, sin excesos o defecto, siendo ello una perspectiva más del poliédrico principio de tutela judicial efectiva. De igual forma,
Conforme al numeral 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en la sentencia se debe fijar de forma clara y precisa la litis, valorar debidamente el material probatorio, señalar los fundamentos legales que sirven de apoyo y resolver los puntos controvertidos, ellos en introducir y determinar cuestiones que no fueron abordadas en la litis o en la fijación de esta última. Consecuentemente, y con la finalidad de no dejar en incertidumbre jurídica a las partes, lo procedente a juicio de esta ponencia es reasumir jurisdicción. En tal sentido, y por lo que respecta a la acción de reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica solicitado en el escrito inicial de demanda respecto a la intervención de la autoridad para hacer la verificación en el mercado aludido, se advierte de autos del proceso la competencia, así como la atribución que tiene el coordinador adscrito a la Dirección General de Servicios Generales del municipio de Guanajuato para coordinar o gestionar la supervisión de los mercados del ámbito municipal en esta localidad. Por lo anterior, resulta procedente reconocer el derecho solicitado por la parte actora exclusivamente respecto a que el citado coordinador adscrito a la Dirección General de Servicios Generales del municipio de Guanajuato gestione o coordine la visita al mercado de artesanías y dulces típicos de la ex estación de ferrocarril con la finalidad de vigilar que los concesionarios se apeguen y respeten los términos de su título concesión, debiendo informar a la parte actora del resultado de la visita o gestión de supervisión, dándole así respuesta a la misma debidamente fundada y motivada. Todo ello en términos de lo dispuesto en el ordinal 39 del Reglamento de Mercados para el municipio de Guanajuato, en relación con el ordinal 251, fracción segunda, y 300, fracción segunda y cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por las relatadas consideraciones, a juicio de esta ponencia, lo procedente es modificar la sentencia recurrida exclusivamente en cuanto al derecho reconocido y sus alcances, con la correlativa condena a la autoridad en los términos precisados, antes precisados. Lo anterior con fundamento en el ordinal 311 del Código de la Materia Multicitado. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia del TOCA 158, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora a esta ponencia, en este punto del orden del día, abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 216, diagonal 18, interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 24 de enero de 2018 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 779, diagonal 17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Así, previo al estudio de los sendos agravios esgrimidos por la recurrente, esta ponencia se permite compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicio en línea en contra de la infracción que fue levantada por el supervisor adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la tercera sala de este tribunal, quien el 24 de enero de 2018 decretó la nulidad total del acta de infracción. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó con motivo de la multa impuesta, así como el pago de los intereses solicitados. Ante este panorama, la autorizada de la demandada presentó el recurso que nos ocupa bajo los agravios que nos permitimos comentar enseguida. Al efecto, esta ponencia considera inoperante el primero de los agravios esgrimidos y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el supervisor de movilidad en la boleta de infracción número 01941 de fecha 16 de marzo de 2017, contrario a lo que manifiesta el acuo, sí señaló las circunstancias de hecho que describieran la conducta atribuida al infractor y que la misma encuadraba perfectamente en la hipótesis normativa aplicable, así como la manera concreta como la supervisora se percató de la comisión de la conducta infractora. De la lectura del agravio, este pleno constata que el impugnante incurre en una repetición del principio que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar.
La recurrente, en la especie, tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida, en términos del segundo párrafo del Ordinal 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, dado que, conforme a esta hipótesis normativa, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. No obstante lo citado, quien resuelve se percata que tal razonamiento solo pretende reforzar las manifestaciones defensivas, de modo que el disentimiento así propuesto por la recurrente se torna inoperante, porque la repetición o abundamiento en los argumentos que constituyeron la defensa original da lugar a que no se impugnen las consideraciones que los desestimaron en la resolución reclamada, pues en ese caso no es más que un mero intento de llevar sustancia al medio de defensa. Ahora bien, no se debe pasar inadvertido que las autoridades en el acto de molestia se encuentran constreñidas a fundar y motivar debidamente su acto de autoridad, lo cual no aconteció en el caso que nos concierne, contrario a la manifestación redundante del recurrente en su agravio. Finalmente, la recurrente en su agravio señala que la UCUA, al dictar la sentencia que se recurre, no respetó los principios de congruencia y exhaustividad. Sin embargo, en el fondo, se aprecia que lo que intenta es repetir la contestación de la demanda, pues no acredita en su recurso que la sentencia haya abordado en exceso la litis planteada, o bien que la misma sea contradictoria, parcial o incompleta. En otro orden de ideas, en el agravio segundo, la recurrente expone que no se le debió haber condenado al pago de intereses, empero, dicho agravio a juicio de esta ponencia es igualmente infundado. En esencia, la parte que recurre expone una serie de argumentos, tesis y jurisprudencias por las cuales considera que la sala no debió condenar al pago de intereses, esto es, que no se trata de un pago indebido. Además, arguye que no existe mora o una actuación ilegal por parte de la autoridad, pues, refiere, se trata de una multa clasificada dentro de los aprovechamientos. En principio, es de hacerse notar por esta ponencia que en su agravio en estudio, la recurrente acude a preceptos del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los cuales no son aplicables al caso que nos ocupa, pues tal ordenamiento tributario es de ámbito exclusivamente estatal y no municipal. De ahí lo infundado del agravio en estudio al sustentarse el mismo en una norma fiscal no aplicable al asunto en debate. Lo cierto es que de la interpretación sistémica de los ordinales 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, el contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa, que las leyes establezcan y obtengan como en la especie una resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señala la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectúe el pago. Así entonces, se advierte de tales numerales, concretamente del Ordinal 50 y 53 de la Ley Hacendaria en comento, que la misma tiene dos supuestos diversos. Por una parte, en su primer párrafo alude a la devolución mediante solicitud, mientras que en su segundo párrafo se refiere a la devolución por haberse obtenido, como en la especie, una resolución firme. Cabe resaltar que las multas por infracciones administrativas sí constituyen créditos fiscales, al tenor de lo dispuesto en el Ordinal 44 de la citada Ley de Hacienda para los municipios. Como puede advertirse de dicho numeral, el mismo, en su hipótesis normativa, no distingue el tipo de obligación a la que alude, esto es, puede tratarse de una obligación que provenga de un impuesto o, como en la especie, de un aprovechamiento. De igual forma, para fortalecer el argumento de que tales multas, al tratarse de aprovechamientos y determinarse en cantidad líquida, se convierten en créditos fiscales, a los cuales le resulta aplicable el multicitado Ordinal 53 de la Ley Hacendaria en análisis, sirve la siguiente tesis de jurisprudencia que me permito citar al rubro. Multas administrativas al constituir aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, en la suspensión contra su cobro debe garantizarse el interés fiscal. Finalmente, se desestiman por esta ponencia las tesis invocadas por la recurrente, pues las mismas no se refieren al asunto que nos ocupa, esto es, a la devolución de pago del indebido en materia hacendaria municipal, en donde no se colige de la normativa aplicable, como ha quedado patentizado, que se requiera de una previa solicitud de devolución
para que opere ésta en el supuesto específico que nos concierne, considerando que el pago de lo indebido se configura cuando queda insubsistente el acto administrativo que originó de forma primigenia dicha erogación. En tales circunstancias, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia emitida con fundamento en lo dispuesto por los numerales 308, 309 y 311 del Código de la materia. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 216/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario general, buenos días. Inicio con el TOCA 86/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en la causa natural en contra de la sentencia de 8 de enero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 1625/15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso en lo que se refiere a la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto. Asimismo, se sobreseyó el proceso respecto de diversa autoridad demandada y se negó el sobreseimiento respecto de los polígonos segundo, cuarto y quinto. Se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a ser indemnizada por la afectación de sus inmuebles, sujetando su monto a aquel que se determine en el incidente que al efecto se instaure. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la afectación de 6 polígonos, afectación de la cual manifiesta haber tenido conocimiento mediante notificación del 18 de septiembre del 2015. Señaló como autoridades demandadas a diversas autoridades. En el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se sobreseyó el proceso por lo que se refiere a la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto. Asimismo, se sobreseyó el proceso solo respecto de una de las autoridades demandadas. Y se determinó que no existen datos suficientes que permitan inferir que los accionantes tuvieron conocimiento de las afectaciones a los polígonos segundo, cuarto y quinto en fecha anterior al 18 de septiembre de 2015, por lo cual no se sobreseía el proceso respecto de dichos polígonos por consentimiento tácito. Asimismo, se decretó la nulidad total de la afectación del oficio impugnado. Además, se reconoció el derecho de la parte actora a ser indemnizada por la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto, sujetando su monto a aquel que se determine en el incidente que al efecto se tramite. Inconforme con la determinación que antecede, una de las autoridades demandadas en la causa natural interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, donde hizo valer 2 agravios. El primer agravio consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que del convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009 de la Bitácora General de Obra del Contrato de Mérito, en cuya anotación del 26 de mayo de 2010 se informó mediante oficio por parte del contratista la terminación de la obra en esa misma fecha, y el plano de 12 de noviembre de 2008, se desprende que la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto está consentida. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En el convenio de afectación de fecha 10 de septiembre de 2009 no se pactó nada respecto de los polígonos segundo, cuarto y quinto. En la Bitácora General de Obra del Contrato de Mérito se consignó en la anotación de fecha 26 de mayo de 2010 que la parte contratista informó mediante oficio a las autoridades la terminación de la obra en esa misma fecha, pero no se consignó que se haya informado la terminación de la obra a la parte actora. Del plano exhibido por la parte accionante al proceso de origen, se desprende que el mismo fue elaborado el 12 de noviembre de 2008, pero esto es insuficiente para acreditar que la parte actora haya tenido conocimiento de dicho documento en esa fecha, ya que no consta ningún señalamiento en ese sentido. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio.
El agravio segundo, en el cual en esencia se señaló que la Sala de Origen omitió analizar el convenio de colaboración y coordinación administrativa que celebraron el Estado de Guanajuato por conducto de la Secretaría de Obra Pública y el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, de fecha 25 de mayo de 2009, en cuya cláusula 13ª se pactó que el Estado iba a responder en caso de materializarse una actividad administrativa irregular. A juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El convenio de referencia no es aplicable al presente caso, ya que el término de actividad administrativa irregular es un término de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, en la sentencia que se revisa no se aplicó esta ley. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 86/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del sexto punto del orden del día, en principio someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 123/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Ayuntamiento de Guanajuato en contra del acuerdo de 18 de enero de 2018, dictado por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 1972, Sala Especializada, /17. Con el propósito de contextualizar los tópicos debatidos en el recurso, conviene traer a consecuencia los siguientes antecedentes. Por escrito presentado el 9 de junio de 2017, el actor en el proceso de origen solicitó al Ayuntamiento de Guanajuato el pago de una indemnización por la afectación al predio de su propiedad con el trazo y construcción de diversas calles. En contra de la negativa ficta que se configuró respecto del referido escrito petitorio, se promovió el proceso de origen. Una vez admitida a trámite la demanda, mediante auto de 18 de enero de 2018, la Sala Especializada negó la solicitud de la autoridad demandada relativa a emplazar a quienes habitan el predio afectado como terceros con derecho incompatible a la pretensión del actor, y como consecuencia de ello desechó las pruebas de informes que la autoridad ofreció con la finalidad de conocer la identidad y domicilios de los terceros. En desacuerdo con la decisión de no emplazar a los terceros, así como de desechar las citadas pruebas de informes, el Ayuntamiento de Guanajuato interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Por un lado, la autoridad inconforme alega sustancialmente que quienes habitan en el supuesto predio afectado sí tienen un derecho incompatible con la pretensión del actor, pues éste se ostenta como propietario del terreno donde se encuentra asentada esa comunidad. De manera que, como la titularidad del bien inmueble es objeto del debate, aquellos sí tienen interés jurídico en el proceso de origen, pues se les está desconociendo su propiedad, dando la razón anticipada al actor sobre la titularidad de los derechos de propiedad. Conforme a los artículos 250, fracción segunda, y 251, fracción 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor es aquel sujeto del proceso que está interesado en que el acto impugnado subsista y defiende su legalidad. Ahora bien, como ya se relató, en el proceso de origen se controvierte la legalidad de la negativa ficta que recayó al escrito mediante el cual el actor solicitó al Ayuntamiento de Guanajuato el pago de una indemnización por la afectación al predio de su propiedad mediante el trazo y la construcción de diversas vialidades. Es decir, la afectación en virtud de la cual el actor pidió a la autoridad municipal el pago de la indemnización no es por acciones imputadas a quienes habitan su predio, sino a la autoridad municipal por trazar y construir vialidades. Cierto es que tanto en el escrito petitorio como en la demanda, el actor hace alusión a la existencia de invasores, lo que podría implicar una controversia entre particulares respecto a la titularidad de las porciones de terreno respectivas. Sin embargo, tal señalamiento es irrelevante porque lo que interesa en el caso sometido a consideración de la Sala Especializada de este tribunal
es que el actor sostiene que el municipio de Guanajuato afectó su predio con el trazo y la construcción de vialidades, y por ello pidió al ayuntamiento la indemnización correspondiente. Así las cosas, no es posible afirmar que los habitantes del supuesto predio afectado están interesados en que subsista la negativa de la autoridad al pago de la indemnización, pues esta fue solicitada en virtud de la supuesta afectación al predio del actor con el trazo de construcción y vialidades. Por tanto, resulta correcta la decisión de la Sala respecto a negar la intervención de aquellas personas como terceros, pues como se ha explicado, no tienen un derecho incompatible con la pretensión del actor. Finalmente, la autoridad inconforme arguye que el acuerdo recurrido transgrede los artículos 46, 47, 280, fracción 5, 299, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque las pruebas de informes que ofreció y la Sala desechó sí están relacionadas con los hechos controvertidos, ya que a través de ellas pretende demostrar que el actor no es el propietario del predio en cuestión, sino los terceros. Agrega que las pruebas de informes tienen como finalidad contar con la información necesaria para emplazar a los terceros que tengan una pretensión incompatible a la del actor, como ya se dijo, a efecto de demostrar la falta de legitimación del actor y el derecho de terceros. El planteamiento referido es inoperante porque descansa en una disconformidad que ya fue desestimada. Para evidenciar la inoperancia del agravio en comento, es necesario destacar que la autoridad ofreció las pruebas de informes a cargo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este partido judicial, del Registro Agrario Nacional, así como del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, con el propósito de conocer la identidad de las personas que habitan en el supuesto predio afectado, a fin de emplazarlos como terceros. Ahora bien, como ya se determinó, tales personas no tienen carácter de terceros, porque la titularidad de las porciones de los terrenos en las que moran no forma parte de la controversia planteada en el proceso de origen. Entonces, la disconformidad que la autoridad plantea en torno al desechamiento de las referidas pruebas de informes de ningún modo resultará fundada por basarse en la procedencia de una alegación que en este mismo fallo fue desestimada. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios planteados, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala especializada. Señores magistrados, señora magistrada, expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 123/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, culmino con la exposición del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 124/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por un agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, autoridad demandada en el proceso administrativo 2246/2016, en contra de la sentencia de 24 de enero de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala. A manera de preámbulo, se refiere que el proceso de origen fue promovido en contra de la boleta de infracción emitida el 24 de septiembre de 2016, en la cual la autoridad demandada, ahora recurrente, determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito. En la sentencia en materia del presente recurso, la segunda sala decretó la nulidad del acto impugnado y reconoció al actor el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta, más los intereses generados desde que efectuó el pago y hasta que se lleve a cabo la devolución. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que no es procedente el pago de intereses, pues estos no formaban parte del patrimonio del actor antes de que hubiera enterado el importe de la multa y además no se trata de un crédito fiscal. Los planteamientos referidos son infundados. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53, establece dos supuestos para el nacimiento del derecho al pago de intereses. Primero, cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses. Y segundo, cuando sin solicitud de por medio, el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad, como sucedió en la especie. En efecto, como en el caso que se analiza, la calificación de pago de lo indebido provino de un medio de defensa promovido en contra del establecimiento por la autoridad de un crédito fiscal,
obteniendo la nulidad de la imposición, calificación y pago de dicha multa, entonces es evidente que se trata precisamente del segundo supuesto contemplado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal. Por otro lado, cierto es que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, incisos A y B de la Ley de Hacienda Municipal, las multas administrativas como lo impuesta al actor constituyen aprovechamientos. Pero también lo es que, conforme a los artículos 44 y 89 de la citada ley, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera que sí es procedente su devolución. Consecuentemente, dada la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 124/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del octavo punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 181 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia del 5 de enero del 2018, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso administrativo 1198 del 2017 en su modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acta de infracción emitida el 15 de mayo del 2017. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues el supervisor demandado señaló simple y llanamente que detectó al conductor del urbano circulando con una ventanilla polarizada, omitiendo señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar, tal y como lo dispone el 137, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero a juicio de esta ponencia es inoperante por dos razones. La primera, porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda y ciertas probanzas. Ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultarán infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada. Esto es, la CUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada, de ahí lo inoperante de esas disertaciones. La segunda razón por la que el agravio en estudio resulta inoperante es porque si en la sentencia recurrida la magistrada empleó como consideración jurídica sustancial para declarar la nulidad de la boleta de infracción impugnada, que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada, dado que la autoridad demandada no detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las que consideró que la ventanilla estaba polarizada e impedía o dificultaba la visibilidad al interior o exterior del vehículo y cualquier otra circunstancia que evidenciara la conducta atribuida al demandante, y en el agravio que nos ocupa, la recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, sino que únicamente se limita a argumentar de forma genérica que, contrario al aducido por la CUO, la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada. Entonces, dicho agravio deviene inoperante, pues con sus manifestaciones la recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir el argumento toral aportado por la magistrada resolutora. Ello es así, dado que no debe perderse de vista que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controvierten los argumentos medulares vertidos por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo.
Finalmente, el agravio marcado como segundo, en donde la recurrente básicamente cuestiona la condena al pago de interés, es infundado, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. En efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 y con los apoyo en lo previsto por con apoyo en lo previsto por el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Inciso B, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. E inciso C, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. El artículo 53 en comento. Número 1, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido, o 2, demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá combinado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda referida. Y en el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y resuelve la legalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener su devolución conforme al 52. Empero el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que realizó el pago, de acuerdo con el 53, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe de estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existe un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que generen intereses a su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional. Es este segundo supuesto el que tuvo lugar en el proceso de origen. Luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda multireferida en su segundo párrafo, en lo que se refiere al pago de intereses computado a partir que se efectuó el pago, sin que sea obvio lo anterior el argumento de la recurrente en el sentido de que la CUO no tomó en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas el 30 de agosto del 2016 y el 21 de febrero del año pasado por la primera y segunda sala de este tribunal. Ello es así porque no se debe perder de vista que de conformidad con el artículo 3, segundo párrafo del código aludido, se impartirá entre otros bajo el principio de independencia, con lo cual el hecho de que en las sentencias referidas por las recurrentes haya negado los intereses no vincula a la sala resolutora o a este pleno a seguir el mismo criterio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. De esta manera, ante lo inoperante del agravio primero y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 181/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. A continuación, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluye mi intervención refiriéndome ahora al TOCA 209 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la supervisora de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, autoridad demandada en contra de la sentencia del 23 de febrero del año en curso, emitida por la magistrada de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 566 del 2017 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto algunos antecedentes.
En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta de infracción del 21 de febrero del 2017. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la segunda sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se encuentra indebidamente fundada en cuanto a la competencia de la autoridad que la emitió. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, a juicio de esta ponencia, es inoperante en la primera parte e infundado en la segunda parte. Es inoperante porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda y ciertas probanzas. Ello debe entenderse en el sentido de que la CUO estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción aludida. Esto es, la CUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada, de ahí lo inoperante de esas disertaciones. Por otro lado, la segunda parte del agravio que nos ocupa resulta infundada para modificar o revocar la sentencia recurrida, porque si bien es cierto, de los artículos 9, 12, 13 y 181 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato, en los cuales se fundamenta la boleta de infracción impugnada, se desprende, entre otras cuestiones, que las autoridades en materia de movilidad y transporte público municipal, las facultades del personal de inspección y las sanciones para los infractores de las disposiciones de la materia. No menos verdad es que de ninguno de ellos se desprende la facultad del supervisor demandado para integrarla con motivo de los hechos que en ella se asientan, ni de ello se desprende que de estos forme parte el personal a que alude en específico los artículos 9, fracción quinta, 12, 13 y 181 antedichos. Resulta pertinente señalar que para encontrarse debidamente facultado para la integración del acto impugnado, el supervisor demandado en su texto debió referenciar los dispositivos normativos que le permitan realizarlo, lo cual en el caso se observa, de ahí que resulta ajustado a derecho la decisión de la CUO de tener por indebidamente fundada la incompetencia de la supervisora demandada para realizar el acto controvertido, sin que sea óbice para el criterio asumido el que la autoridad recurrente en su contestación y ahora en el presente recurso de reclamación sostenga que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción 17 del Reglamento Municipal en materia de transporte, el inspector y el supervisor son lo mismo, pues dicho precepto legal no fue citado como fundamento del acto impugnado. Además, si bien de dicho precepto se desprende que inspectores o supervisores son personal de la Dirección de Movilidad ya referida y que contarán con facultades genéricas para la revisión, inspección y cumplimiento de la ley de la materia y su reglamento municipal, no se aprecia con claridad la identidad o equivalencia funcional a que refiere la recurrente, en tanto que no lo señala expresamente, máxime que a ningún fin práctico llevará a la existencia de dos denominaciones distintas para cargos públicos con funciones y facultades idénticas. Aunado a ello, es menester señalar dicho precepto que tampoco refiere que tales denominaciones funcionales forman parte del personal de inspección, a que aluden los artículos 12, fracción 1, primera y 181 del Reglamento de Análisis, quienes son competentes para conocer de violaciones flagrantes a la normativa municipal en materia de transporte, integrando las boletas de infracción correspondiente, omitiendo señalar la estructura que integra tal categoría o la referencia al ordenamiento en que se contendrá, mucho menos las funciones específicas de las que se encuentran atribuidos cada uno de los cargos que la componen. La omisión señalada, lejos de solventarse en el reglamento interior de la dirección referida, de cuyos artículos 10, fracción 2 o segunda, tercero, 34, 35 y 36, se desprende que dicha unidad administrativa contará con una coordinación operativa encargada de verificar el cumplimiento del reglamento municipal en materia de transporte, así como de las obligaciones a cargo de los concesionarios, permisionarios y operadores, y a su vez estará integrada por una unidad de inspección compuesta de inspectores y supervisores, quienes son el conducto por el cual éste ejerce sus facultades. Hace patente por un lado la existencia de dos cargos públicos distintos en la unidad de inspección antedicha y no la identidad que sostiene la demandada, y por otro, la omisión de asignar en cada una de las facultades que le corresponden, o por lo menos en específico las que toca ejercer a los supervisores
en materia de transporte. En esta tesitura resulta claro que la boleta impugnada en efecto vulneró el artículo 137 fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que impone como requisito mínimo del acto administrativo señalar el fundamento legal que da atribución a la autoridad para emitir su acto, lo que en el caso concreto no sucedió, de ahí lo infundado del agravio. En estudio y lo acertado de la determinación del acuerdo de declarar la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. Finalmente, el agravio marcado como segundo, en donde la recurrente básicamente cuestiona la condena al pago de intereses, es infundado. En atención a las siguientes consideraciones jurídicas, en efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago del indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del 52 y con apoyo a lo previsto por el sexto del Código Fiscal, se puede desprender que el pago del indebido ocurre cuando se realizan cualquiera de los supuestos. En el primero, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede la cantidad adeudada. Cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía, y cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas de acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución o lo que considera que ha sido pagado indebido, o demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso primero, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda. En el segundo caso, si el ciudadano demandó el acto de autoridad ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo en ese momento, nace su prerrogativa a obtener la devolución. Empero el cómputo de los intereses empezará a contar a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad, luego entonces no debe estar obligado a sufrir el detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se genere intereses a su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago, el cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional. En ese segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero pudo haberle generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda, en el segundo párrafo, lo que se refiere al pago de intereses computado a partir de que se efectúa el pago. Sin que se obvie lo anterior, el argumento del recurrente en el sentido de que el acuerdo no tomó en consideración lo resuelto por las sentencias dictadas el 30 de agosto del 2016 y el 21 de febrero del 2017 por la primera y segunda sala de este tribunal. Ello es así porque no se debe perder de vista de que de conformidad con el artículo 3º, segundo párrafo del código aludido, se impartirá, entre otros casos, bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias referidas por la recurrente se hayan negado los intereses no vinculando a la sala resolutora o a este pleno a seguir el mismo criterio. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio primero y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 209/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 10º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, señor secretario. Procedo el 10º punto del orden del día, corresponde al TOCA 71/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte actora en contra del acuerdo emitido el 9 de noviembre de 2017 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo tramitado en la modalidad de juicio en línea
número 2125, diagonal cuarta sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del asunto. El 7 de noviembre de 2017 se presentó una demanda por medio del sistema informático de este tribunal en contra de la determinación de un crédito fiscal, mandamiento de embargo y registro de gravamen en el registro público de la propiedad. El asunto fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. Mediante el proveído de 9 de noviembre de 2017, el magistrado de la cuarta sala desechó por extemporánea la demanda únicamente con relación al acto impugnado identificado como registro del gravamen en el registro público de la propiedad. Inconforme con lo anterior, la autorizada de la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada en contra de la resolución dictada por el magistrado acuo. El único agravio que esgrime el recurrente, donde alega que el acuo debió hacer un estudio integral de la demanda, resulta a criterio de esta ponencia infundado. Atentos a las siguientes consideraciones. En su escrito inicial de demanda, el actor señaló como actos impugnados los siguientes: la determinación de un crédito fiscal por concepto de impuesto predial, el mandamiento de embargo, el embargo practicado, el cual trabó sobre el inmueble propiedad del actor, y el registro de un gravamen en el registro público de la propiedad, el cual fue hecho de su conocimiento el 16 de marzo de 2016 y notificado el 29 de marzo de 2016. Tomando en consideración que en un primer momento el actor manifestó que el registro del gravamen le fue notificado el 29 de marzo de 2016, se podía inferir que la demanda fue presentada de manera extemporánea, pues resultaba obvio que de tal fecha al 7 de noviembre de 2017 transcurrió en exceso el plazo que tenía para presentar su promoción inicial, el cual es de 30 días hábiles de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, de un estudio integral de los autos que integran el presente expediente, se desprende que el actor incurrió en un error al plantear su demanda. Sin embargo, de sus demás argumentos y de sus pruebas, se advierte que tal hierro podía subsanarse en aras del derecho a la justicia que asiste al gobernado. El acuo debió considerar que el justiciable manifestó, bajo protesta de decir verdad, que los actos impugnados no le fueron notificados de manera personal, sino que tuvo conocimiento de ellos hasta el día 25 de septiembre de 2017, que fue la fecha en la que acudió al registro público de la propiedad a solicitar un certificado de gravamen de inmueble de su propiedad y se percató de la inscripción solicitada por la directora de ingresos del municipio de Guanajuato, Guanajuato. Aunado lo anterior, del certificado de gravámenes emitido el 25 de septiembre de 2017, se extrae que el 11 de septiembre de 2017 se registró a petición de la directora de ingresos del municipio de Guanajuato el embargo del inmueble. En esa tesitura se puede colegir que el justiciable incurrió en un error al señalar que el registro del gravamen le había sido notificado el 29 de marzo de 2016, pues resulta imposible concebir que la impetrante hubiera tenido conocimiento del registro del gravamen en esa fecha si la directora de ingresos del municipio de Guanajuato solicitó dicho registro hasta el 11 de septiembre de 2017. En otras palabras, no se puede conocer un acto antes de que exista. Consecuentemente, del análisis que hace este tribunal en pleno, del escrito de demanda y de las pruebas aportadas, es dable concluir que la fecha en que el actor se ostentó como sabedor del registro del gravamen es el 25 de septiembre de 2017. En virtud de ello, el término de 30 días hábiles que tenía el actor para presentar la demanda empezó a correr el día 26 de septiembre de 2017, continuando los días 27, 29 de septiembre, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre del mes de noviembre. Transcurrieron los días 3, 6, 7, 8 y feneció el 9 de noviembre de 2017, descontándose los días 30 de septiembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre, 4 y 5 de noviembre por corresponder a sábados y domingos, y los días 28 de septiembre, 1 y 2 de noviembre por ser días inhábiles acorde a lo establecido en el calendario oficial de labores. Por lo tanto, si la parte actora presentó su demanda el día 7 de noviembre de 2017, lo hizo dentro del término legal. En virtud de lo anterior, se desprende que el actor presentó su demanda dentro del término legal. De ahí
que su agravio haya resultado fundado y resulte procedente modificar el acuerdo recurrido en el presente recurso para el efecto de que se tenga por presentada la demanda en tiempo en lo que hace al registro del gravamen en el registro público de la propiedad. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 71/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Procedo. El 11º punto del orden del día corresponde al TOCA 144/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de tránsito y policía municipal de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 6 de febrero de 2018 dictada por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo 1781, primera sala, 17, tramitado en su modalidad de juicio en línea. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del asunto. El 12 de septiembre de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una boleta de infracción de fecha 29 de agosto de 2017. El proceso fue turnado a la primera sala de este tribunal. El 6 de febrero de 2018 se decretó la nulidad de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. Los agravios, donde el recurrente sostiene que la acuo dejó de observar de manera integral el contenido de los artículos 50, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, ya que no es procedente la condena al pago de intereses, a criterio de esta ponencia es infundado en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de ese supuesto. Del numeral 52 y con apoyo en lo previsto por el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, cuando el ciudadano acude extemporáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Inciso C, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal en cumplimiento a un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. 1. Acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido, o demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses, contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace una subprerrogativa a obtener la devolución. Sin embargo, el cómputo de los intereses se realizará a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Por lo tanto, no puede estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago extemporáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Empero, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago el cual no estaba obligado. En el segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad de ese dinero que le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En su segundo párrafo, en virtud de lo expuesto, se propone a este pleno confirmar la sentencia de fecha 6 de febrero de 2018.
Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 144/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Procedo. El 12º punto del orden del día corresponde al TOCA 189/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 9 de febrero de 2018 por la magistrada de la segunda sala, dentro del proceso 1503, diagonal segunda sala, diagonal 17, tramitado en su modalidad de juicio en línea. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 4 de agosto de 2017, un ciudadano presentó demanda en contra de una boleta de infracción emitida el 12 de junio de 2017. El asunto fue turnado a la segunda sala de este órgano jurisdiccional, donde el magistrado, mediante sentencia de fecha, la magistrada, mediante sentencia de fecha 9 de febrero de 2018, decretó la nulidad de la infracción impugnada, reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad demandada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El único agravio que expuso el recurrente, donde alega que no es procedente la condena al pago de intereses, resulta inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido, se determinó que se condenaba al pago de intereses con sustento en lo previsto por los artículos 52 y 53, segundo párrafo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. De lo anterior se desprende que el sustento legal del que partió el acuo para condenar al pago de intereses es la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Sin embargo, quien recurre sostiene que el fallo es ilegal, pues contraviene lo dispuesto por los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada perdió de vista que las disposiciones bajo las cuales construyó su agravio no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por el pago indebido. Ello, como lo establece el artículo 1 del Código Fiscal para el Estado del Estado de Guanajuato y los numerales 1 y 2, fracción 1, inciso C, y 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal considera innecesario entrar al estudio de los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que a ningún fin práctico conduciría a su análisis y calificación, pues a partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En virtud de lo expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente TOCA. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 189/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Informando a este Pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 22 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:38. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.